Hola mis queridos hermanos y amigos, la paz del Señor sea sobre vuestros corazones. Le damos en esta tarde, cierto, la más cordial bienvenida a este servicio de la palabra de Dios en línea. Damos gracias, cierto, primero que nada a nuestro Dios por tener estos medios para poder, cierto, promover, para poder extender el Evangelio de Jesucristo, esta palabra, esta gran comisión que se nos fue encomendada, ¿cierto?, a través de los discípulos cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que damos gracias al Señor porque la verdad tuvimos un fin de semana muy especial, ¿cierto?, de parte del Señor. Pudimos estar en las conferencias, pudimos estar también compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias por ello, ¿cierto? Y quiero que en esta tarde, ¿cierto?, también darle la más cordial bienvenida, ¿cierto?, a la radio del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de la ciudad de Ovalle, la cual preside, ¿cierto?, nuestro amado pastor José Godoy. Gracias al Señor por él, ¿cierto? Gracias al Señor también por la radio, por el medio que Dios le ha dado, el cual, ¿cierto?, Él lo ha puesto a disposición de estas transmisiones. Así que agradecemos al Señor porque en este momento estamos enlazados, ¿cierto?, con la radio de Coquimbo, la 101.1 FM. Y también, ¿cierto?, estamos saliendo por la aplicación Seno Radio. Así que si usted tiene la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a través de su sistema Android, ¿cierto?, a través de su teléfono, descargue esa aplicación Seno Radio y conéctese a través de la 100.1 FM Radio cristiana del Ministerio Evangelístico de la ciudad de Coquimbo. Mire qué maravilloso, hermano, cómo el Señor nos ha estado añadiendo, cómo el Señor ha estado sumando, bendito sea el Señor, estos canales de bendición. Una de las cosas que necesitamos en estos tiempos es de poder usar todos los medios posibles que tenemos a nuestro alcance con el único propósito, el único objetivo de poder extender este evangelio glorioso. Jesús dijo, será predicado el evangelio en todo el mundo. Tal vez a lo mejor en ese tiempo no existía la tecnología que hay hoy en día. Entonces nosotros debemos aprovechar estas herramientas que el Señor nos ha realmente proporcionado. Así que nos gozamos, damos la bienvenida a los hermanos que se están, ¿cierto?, sumando a esta tarde de bendición. Le hemos titulado a este día lunes, ¿cierto?, a esta transmisión, a este espacio, a este su programa, Viento Recio. Y alguien podrá decir, ¿por qué Viento Recio? Este programa está dedicado, ¿cierto?, en honor al Espíritu Santo. La palabra viento significa aliento, espíritu, y la palabra recio es robusto. El Espíritu Santo es todopoderoso. Así que le damos la más cordial bienvenida, ¿cierto?, primero que nada al Espíritu Santo para que Él pueda realmente ser el protagonista principal de esta transmisión. Espíritu Santo en esta hora pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. El Señor Jesús dice que en el último gran día de la fiesta, dice, poniéndose en pies y alzando la voz, dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Mire qué maravilloso, hermano. Y dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Así que en esta tarde, hermano, dispónete con todo tu corazón a beber de esta agua de vida, a beber de esta agua realmente especial que el Señor Jesús nos proporciona. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Como decía inicialmente, tuvimos un fin de semana glorioso, poderoso en la presencia del Señor. El día viernes, el día sábado, el día de ayer, hermanos amados, una palabra que nos conforta. Y a través de esa palabra nos proyectamos
miramos a futuro. Usted y yo nos proyectamos, ¿cierto?, de lo que Dios nos está diciendo en el ahora. Recuérdese que usted y yo nos servimos a un Dios histórico. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Hermanos amados, una de las cosas que he estado meditando en estos días, la palabra del Señor dice que en Él no hay sombra de variación alguna. ¿Qué le está diciendo eso a usted? ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Está diciendo que Dios no ha cambiado en nada, absolutamente, ni en lo más mínimo. Dios ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Su poder, su gloria, su magnificencia, su poderío, sus atributos siguen siendo exactamente los mismos. El que cambia, el que evoluciona, es usted y soy yo, por hermano. Bendito sea el Señor. Pero si es un cambio para bien, oiga, sea bienvenido. Pero si es un cambio para retroceder, no. Usted y yo no somos de los que retroceden. Hay una alabanza que dice que Dios no nos trajo aquí para volver atrás, sino nos trajo para poseer la tierra que nos dio. Hay una tierra, hay un territorio que te fue asignado, hay un territorio que realmente Dios te entregó en tus manos para que tú y yo lo podamos labrar, para que tú y yo lo podamos cultivar. Bendito sea el Señor. Recuerda que tú y yo cargamos palabra de Dios. Y eso es lo que en esta tarde vamos a recibir, palabra del Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos amados, que se encuentra en esta ocasión en el libro de Jonás. Mire dónde nos vamos a ir, al Antiguo Testamento. Libro de Jonás, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Tal vez cuando nosotros oímos la palabra Jonás, ¿cierto?, lo primero que viene a nuestra mente, para muchos sinónimo de Jonás es desobediente, ¿cierto? Todos sabemos la historia, ¿cierto?, a grandes rasgos, la historia de Jonás, lo que le aconteció. Jonás, capítulo 3, vamos a compartir desde el verso 1 en adelante una palabra de nuestro Dios. Dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Nínive se arrepiente, dice el título. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse, cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Amantísimo Dios, creador del cielo,
de la tierra, de la mar, de la fuente, de las aguas. Tu palabra dice, Señor, que quién es el hombre para que de él tengas memoria, o el Hijo del Hombre para que le visites. Si le has hecho menor que los ángeles, le coronaste de gloria y todo lo pusiste bajo sus pies. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre en el cual está sobre toda autoridad, Dios mío, dice tu palabra que ante Jesucristo se va a doblar, se va a doblegar, se va a rendir toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo la tierra, para que toda lengua le confiese como el Señor. Padre, en esta tarde una vez más confesamos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Señor, hablamos y llamamos el señorío de Cristo sobre nuestra vida, desde la mollera hasta la planta de los pies. Tu palabra dice, vénganos hoy tu reino, vénganos hoy tu gobierno sobre nuestra vida, y no tan solamente sobre nuestra vida, sino sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Padre, necesitamos tu gobierno, necesitamos tu reino en el ahora. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Espíritu Santo, prepara cada vida, cada corazón, que esta palabra sea, Dios mío, como un rayo que traspase, Señor mío, a la velocidad de la luz, traspase, Señor, estas redes sociales y pueda llegar a ese corazón afligido, pueda llegar a ese corazón acongojado, pueda tocar a aquel que está pasando pruebas, pueda tocar, Dios mío, a aquel que está viviendo situaciones difíciles. Dios mío, pueda ser alentado, pueda ser animado por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Cuando hay una oración de fe, cuando hay una oración con convicción, usted, hermanos amados, literalmente traspasa los cielos. Y esta oración y este clamor llega a la presencia del Señor. El apóstol Pedro dijo en una ocasión, cuando se levantó ahí en el aposento alto, dice, puesto en pie, alzando la voz, en una de sus expresiones dijo, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor. Esto todo viene de la presencia, esto viene todo del trono de gloria, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Que esos tiempos de refrigerio puedan descansar en tu vida, puedan reposar en tu corazón. Hermano, estoy muy motivado, estoy muy incentivado, estoy muy expectante de lo que Dios está haciendo. Aunque estamos viviendo momentos muy difíciles, hermano, Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue restaurando, porque la obra del Espíritu Santo sigue trabajando. 24/7 trabaja el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así que deja en esta tarde que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no está para controlarnos, no. El Espíritu Santo está para guiarnos. El Espíritu Santo no está para manipularnos, no. El Espíritu Santo vino a guiarnos. El que manipula y el que controla es Satanás, el diablo. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios nos bendiga. Gracias por los hermanos que están conectados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si tiene la oportunidad de compartir esta transmisión, por favor, compártala. Hay mucha gente que ha sido bendecida en gran manera a través de estas transmisiones, de esta palabra de parte de nuestro Dios. Dios bendiga también a nuestros hermanos que están ahí, ¿cierto?, en sintonía de la radio en Coquimbo, la 101.1 FM, y a los hermanos que están también a través de la aplicación Seno Radio. Dios les bendiga a los que están por este medio también, a los que han de recibir esta palabra en algún momento a través del canal de YouTube. Oiga, hermano, que esta palabra se detone en cada corazón. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a lo que nos convoca. Acabábamos de leer, ¿cierto?, Jonás, capítulo 3, decía hace un momento,
sinónimo para muchos de desobediente, pero yo quiero verlo desde otra perspectiva. Primero que nada, mis amados hermanos, quiero que podamos un poco ir viendo, ¿cierto?, a grandes rasgos, porque en realidad es mucho lo que podemos realmente informar acerca de la ciudad de Nínive. Esta ciudad de Nínive, según los historiadores, la catalogaron como la ciudad sanguinaria. Mira, hermanos amados, el título que tenía la ciudad. La catalogaron, ¿cierto?, o la titularon como la ciudad sanguinaria. Usted dirá, ¿por qué la llamaban la ciudad sanguinaria? Aunque aquí en el libro de Jonás no habla realmente cuáles eran las cualidades o las características de la ciudad. Tenga usted en cuenta que cada ciudad, cada nación se caracteriza por ciertas cosas. Esta ciudad era catalogada como la ciudad sanguinaria. ¿Por qué razón? Mire, vamos a leer un poco a manera de información, para ir viendo por qué Jonás no quiso ir en primera instancia a la ciudad de Nínive. Una de las razones. Mire, Nínive se parecía realmente a un foso de leones. Nínive se parecía a un foso de leones. La ferocidad, la rapacidad reinaban suprema. Mediante la guerra, Nínive se enriqueció, llegando a ser la ciudad más grande y más temida sobre la faz de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Dice también, derramamiento de sangre y la crueldad fueron los pasatiempos favoritos de los gobernantes de Nínive. Pues el mismísimo fundador de Nínive fue cruel. También dice, Nínive solía devorar una ciudad y regresar con el botín y tratar cruelmente a los cautivos. Nínive se grabó en el conocimiento de la humanidad por poco, además del asesinato, el saqueo, la supresión, la violación de los débiles por la guerra y toda clase de violencia física. Es decir, esa ciudad, hermano, era muy mal catalogada. Ahí había mucho abuso, ahí había mucha injusticia. Como era una ciudad grande, ¿cierto? Esta ciudad, ¿cierto?, atacaba a los pueblos pequeños, atacaba a las ciudades pequeñas. También dice la historia que cuando los ejércitos asirios regresaban a Nínive, mire qué terrible, hermano, y qué cruel. Dice que cuando regresaban a Nínive con prisioneros, dice, a menudo los llevaban de un lugar a otro, guiados por cuerdas fijas en ganchos que traspasaban la nariz o los labios. Era realmente algo atroz. El rey de Nínive a veces se cegaba a sus cautivos por medio de horadarles los ojos con las puntas de su lanza. Otros prisioneros eran empalados, desollados vivos. Nínive era el corazón de una gran máquina militar que despiadadamente pulverizaba a todo estado y pueblo más débil. Así era la ciudad, hermano. Ahí más o menos usted se hace una idea cómo era la ciudad. Ahí más o menos usted hace un perfil de la ciudad. Por eso decía hace un momento, no todas las ciudades son iguales. Esta ciudad, hermano, se caracterizaba por eso. Y aquí nos damos cuenta que en primera instancia Dios, ¿cierto?, mandó a Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta. En el libro de Jonás en sí no sale que Jonás era profeta, pero si usted indaga mucho más allá, en Segunda de Reyes, habla de que Jonás, ¿cierto?, en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, en el verso 25, habla que Jonás era un profeta de Dios por oficio. Bendito sea el Señor. Y yo meditaba en este día acerca de los profetas. Si usted mira los profetas del Antiguo Testamento, no la mayoría, pero hay un porcentaje, ¿cierto?, determinado de los profetas que habían. Por lo general, ellos llevaban un mensaje realmente de juicio hacia las naciones, hacia las ciudades, hacia los pueblos. En otras palabras, ellos llevaban, ¿cierto?, y buscaban a los reyes, a los que estaban ahí gobernando, y los llevaban, ¿cierto?, y los llamaban al arrepentimiento. Ese era el mensaje que ellos llevaban, ese era el fuerte que llevaban ellos, un mensaje de arrepentimiento a las naciones.
Hoy por hoy, cierto, hay muchos que dicen ser profetas. Yo no voy a entrar en ese, digamos, en ese dilema, no voy a entrar a cuestionar ni a juzgar. Muchos dicen en estos tiempos de hoy que son profetas. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero sí digo, hermanos amados, me llama mucho la atención de los que dicen ser profetas. Realmente no es el mismo perfil de los profetas que habían en el Antiguo Testamento. Hoy en día la mayoría de los que dicen ser profeta, lo único que profetizan son bendiciones. Pero estos hombres profetizaban destrucción. Estos hombres llevaban juicio de parte de Dios. Estos hombres llamaban al pueblo al arrepentimiento. Jonás era uno de los profetas menores. En el libro de Joel también encontramos a Joel como profeta. Y uno de los mensajes principales que llamó al pueblo fue al arrepentimiento. Recuérdese que Dios le dijo al profeta Joel que llamase al pueblo y convocase asamblea, ¿cierto? Y que el pueblo rasgase su corazón, no vuestros vestidos. Y el Señor le dijo, convertió a mí con todo vuestro corazón. Y llamó a ayuno al pueblo, llamó a ayuno a la congregación. Bendito sea el Señor. Entonces el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento estaba enfocado al arrepentimiento. Ellos llevan una palabra de juicio. Y aquí en primera instancia, ¿cierto? Este hombre llamado Jonás, este profeta de Dios, en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, mire, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía, diciendo, levántate, le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad. No era una ciudad pequeña. Aquí terminando, ¿cierto? También el Señor habla de que era una ciudad de alrededor de 120,000 habitantes. Era una ciudad bastante grande. Dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hace un tiempo yo hablaba de que existían dos tipos de pecados. Bueno, los pecados no tienen nombre, en el fondo todos los pecados son malos, son desagradables delante de Dios. No hay tamaño de pecado, no hay dimensión de pecado. No, los pecados Dios los mira exactamente por igual. Pero hay un pecado, hermano, que es un pecado que se llama vertical, que es un pecado que va directo hacia Dios. En este caso, el pecado de esta nación, el pecado de esta ciudad de Nínive, era un pecado que había llegado directamente hacia Dios. El pecado vertical va directamente hacia Dios. El pecado horizontal es el que daña a las personas y también por ende, ¿cierto?, es desagradable delante de Dios. Entonces le dice, ve, levántate a aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, cuando la maldad de los hombres, ¿cierto?, sube a la presencia de Dios, cuando la maldad de los hombres sube delante de la presencia de Dios, hermanos amados, esas ciudades, esas naciones, hermanos, les cae el juicio de Dios. Y yo, hermanos amados, lo digo con responsabilidad. Muchas naciones de la tierra en este mismo instante, en este mismo momento, están bajo un juicio de Dios. Esta ciudad, hermano, como le decía hace un momento a manera de información, era una ciudad terrible, era una ciudad, hermano, que abusaba de la gente, era una ciudad que realmente causó mucho daño, era una ciudad que realmente, hermanos amados, asesinó a mucha gente, que saquearon, ¿cierto? Pasaron por alto muchas cosas. En otras palabras, una ciudad pagana, una ciudad, hermano, pecaminosa, y todo eso, hermano, fue acumulándose porque el pecado, la maldad de los hombres se va acumulando. Si usted mira el libro de Génesis, en el capítulo 6 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Algunos podrán decir, no, si el pecado, la maldad queda en el olvido. Yo hablo en términos generales, y vio que todo designio, es decir, todo deseo del corazón de los hombres, en ese mismo instante iba de continuo al mal. La tierra se había corrompido, se había pervertido, amados hermanos, y en esta ciudad de Nínive pasó exactamente lo mismo. Y cuando el pecado comienza a abundar en la ciudad, en las naciones, cuando los reyes, cuando los gobiernos hacen lo malo delante de Dios,
todo eso a la larga le pasa la cuenta. Y muchos gobernantes de esta tierra no se han dado cuenta que todo esto son juicios de parte del Señor. Y la única forma de poder frenar esos juicios es con un arrepentimiento, es volviéndose a Dios. Entonces, en primera instancia, Dios mandó a Jonás a Nínive. Pero el muy obediente se fue a Tarsis, pero Dios lo envió a Nínive. Bendito sea nuestro Dios. Dice en el verso 3, y Jonás se levantó, no para hacer la voluntad de Dios. No se levantó para obedecerle a Dios, no, sino todo lo contrario. Se levantó para huir. Mira, hermano, ¿cómo un hombre podrá huir de Dios? Es imposible que tú y yo podamos huir. Tal vez tú dirás, yo no huyo de Dios, no. Pero a lo mejor estás huyendo en tu corazón. A lo mejor estás huyendo en tu mente. A lo mejor tus pensamientos, mientras pasan los días, te vas alejando más de Dios en tu interior. Y lo único que tenemos visible para Dios es el cuerpo. Pero Dios nos autoanaliza por dentro. Este Jonás se levantó para huir de Dios. ¡Qué error para grande, hermanos amados! Si nadie puede huir de la presencia del Señor. Dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabe usted cuánta era la distancia de entre Nínive a Tarsis? Se dice que eran alrededor de 3.500 kilómetros. Él quiso irse lejos. Él quiso zafarse de Dios. Y nadie puede zafarse de Dios. Entre Nínive y Tarsis habían alrededor de 3.500 kilómetros. Bendito sea nuestro Dios. Y dice que aquel viaje en extremo, más lejano del mar grande, podía tomar hasta un año. ¿Qué hizo, cierto? Él se levantó y huyó de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para irse a Tarsis. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bendito sea el Señor. Qué terrible, hermano. ¿Cómo el hombre puede huir de Dios? Jamás podrá huir de Dios. Y él, muy cómodo, ¿cierto?, se subió a la nave, a esa embarcación, pagó su pasaje como cualquier mortal, ¿cierto?, y se fue con dirección a Tarsis. Pero ¿sabes qué, hermanos amados? Dios le había dado instrucción a Jonás. Jonás era un profeta de Dios. El profeta de Dios es el que habla lo que Dios está diciendo en el ahora. Dios le había dicho, le había dado instrucción a Jonás. El muy desobediente se levantó, ¿cierto? Compró un pasaje, se embarcó, ¿cierto?, a la ciudad de Tarsis. ¿Y usted cree que eso iba a quedar así? ¿Iba a quedar impune? No, pues, hermano. Si seguimos leyendo, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Mire, hermano, Dios tiene el dominio de todo. La Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Dios tiene el control absolutamente de todo. A Dios no se le escapa nada, hermano. Nada se mueve si no es porque Dios lo permite. Nada se mueve en esta tierra si no es porque Dios no lo autoriza. Y si tú estás pasando alguna dificultad en este momento y tú estás situado en la voluntad de Dios, porque eso es algo también importante, y estás padeciendo situaciones difíciles, si estás siendo a lo mejor golpeado por alguna tempestad, pero no es porque hayas sido desobediente, yo te hablo de lo espiritual, hermanos amados, tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar confiado, porque Dios tiene control de todo. Y aquí dice que Dios intervinió realmente en la naturaleza. ¿De qué manera? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande, hermanos, se desató. Una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Yo no me quiero ni siquiera imaginar. Yo he andado en alta mar, hermano.
Y han dado a lo mejor en un tiempo, en un clima favorable, y vaya que de repente ahí hay un movimiento, un vaivén en el interior del mar. Imagínense, se desató una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave, hermanos amados. La pregunta es, ¿por qué se desató esa tempestad? Porque en esa barca, en esa embarcación, había un desobediente. Y cuando hay un desobediente a tu lado, y cuando hay un desobediente cerca de ti, hermano, ese desobediente te puede exponer a ti también. Jonás no solamente se expuso él a la muerte, sino que también expuso a los que estaban a su alrededor. Así que tú y yo no podemos estar cerca de un desobediente, porque estamos corriendo riesgo. Muchos dicen, es que en mi vida yo hago lo que quiero. Sí, puedes hacer lo que quieras. El Señor nos hablaba el día viernes que Él nos puso por delante la vida y la muerte. A cada uno de nosotros nos dio el libre albedrío. Es decir, nos dio la capacidad de elegir entre la vida eterna o el infierno eterno. No hay más camino, no hay más alternativa, no hay un tercer camino. No, hermano, es el cielo o es el infierno. Tú y yo decidimos dónde pasamos la eternidad. Recuerda que de aquí a 500 años más tú vas a estar en algún lugar, yo voy a estar en algún lugar. Hay dos posibilidades: la vida eterna con Cristo Jesús o el infierno eterno. No hay ninguna otra alternativa. Y este Jonás, ¿cierto?, se relajó, se hizo indiferente y se puso a dormir. Y se desató una tempestad terrible. Bendito sea el Señor. Dice en el verso 5, y los marineros tuvieron miedo. Oiga, los marineros eran hombres de mar, eran hombres que estaban acostumbrados realmente a muchas situaciones, a lo que acontecía en el mar. Y aún así ellos dice que tuvieron miedo. Y dice aquí, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno se encomendaba, ¿cierto?, a su Dios, a su manera. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave, pero descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, bendito sea el Señor. Desobediente, más encima dormilón. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de vosotros y no pereceremos. Esos hombres estaban expuestos a la muerte por causa de Jonás, por causa del desobediente. Bendito sea el Señor. Y dijeron cada uno a su compañero, venir y echemos suerte. Veamos por qué ha venido este mal, por qué se ha desatado esta tempestad, porque estos hombres más o menos tenían claridad realmente cuándo era el momento de navegar y cuándo no era el momento de no navegar. Entonces les llamó la atención y empezaron a buscar a quién era el culpable, por qué causa esto había venido. Y dice que comenzaron a echar suerte y ninguno de ellos, ¿cierto?, eran realmente las personas que eran la involucrada directa. Y dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Bendito sea el Señor. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y ahí Jonás, cierto, no le quedó otra que decir, cierto, él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bendito sea el Señor. Para ir resumiendo, hermano, y para no extenderme, no quiero ocupar mucho tiempo, este Jonás finalmente les dijo toda la verdad, que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y estos hombres le dijeron, ¿y cuál entonces es la solución en esto? Y dice Jonás, y dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Muchos sabemos lo que pasó, ¿cierto? Que Dios preparó un gran pez, ¿cierto? El cual, ¿cierto?, tuvo Jonás ahí en ese pez 3 días y 3 noches. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Jonás ahí en el pez.
Ahí cuando estaba, cierto, bajo el mar, ahí reaccionó. Muchos de nosotros reaccionamos cuando nos vemos afligidos. Le hemos desobedecido a Dios. Y esperamos a lo mejor que el Señor no nos pueda apretar en algún momento, que nos pueda a lo mejor poner en algún aprieto. Y Jonás ahí cuando estaba en aprieto, dice oración de Jonás, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, invocó en mi angustia a Jehová, Él me oyó y Él comenzó a orar, ¿cierto? Comenzó a reconocer y sucesivamente. Bendito sea el Señor. Y dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Y ahí dice, viene palabra de Jehová por segunda vez. Bendito sea nuestro Dios. Mire hasta dónde llega la misericordia de Dios, hermano. Que aún el hombre desobedeciéndole, aún el hombre fallándole, le da una segunda oportunidad. Pero eso no es una licencia para que nosotros lo tomemos con liviandad. No es un chance para que podamos decir, no, si total le fallo a Dios, Él me perdona. Sí, Dios te va a perdonar, pero tenemos que tener en cuenta que tal vez no vamos a tener la posibilidad de pedirle perdón a Dios. Aquí Jonás reaccionó. Aquí Jonás recapacitó, porque todo esto también era parte del propósito de Dios. Dios le preparó un pez, ¿cierto? Y dice, mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Claramente para que Jonás pudiese sobrevivir en el interior de ese pez, hermanos amados, tenía que haber algo sobrenatural. No, es como imposible poder vivir dentro de un pez o poder estar 3 días y 3 noches. Sin embargo, Dios lo preservó ahí en el interior del pez. Claramente Dios intervenió, ¿cierto?, a través de su poder, de su gloria. Y dice que el pez lo vomitó a Jonás en tierra. Salió sano y ileso de aquel vientre del pez. Y dice, y vino palabra, aquí está, y vino palabra de Jehová por segunda vez. Bendito sea el Señor. Y las instrucciones fueron exactamente las que le dijo inicialmente. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Por qué? Porque la maldad de la ciudad había subido delante del trono de Dios. Muchos hoy en día atribuyen las cosas que pasan, las atribuyen, ¿cierto? Y dicen el cambio climático, el desastre de la naturaleza, la corriente del Niño, el calentamiento global, y le ponen nombre tras nombre. Pero ninguno de ellos reconoce, hermanos amados, que tras de todas estas cosas, hermanos amados, son permitidas por Dios. Y Dios tiene el dominio, tiene el control. Recuérdate que Él es el creador del cielo, de la tierra, de la mar, de la fuente de las aguas. Pero aún así, el hombre no acepta, hermanos amados, que realmente Dios es el que está haciendo muchas cosas en estos tiempos. La maldad había subido delante de Dios. Y Dios, hermano, envió un juicio a esta ciudad. Y le dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No le dijo, anda y ve, habla lo que tú lo estimes conveniente. No le dijo, ve y usa el criterio. No, anda a Nínive y habla el mensaje que yo te diré. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el ultimátum, hermanos amados? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Para poder atravesar la ciudad, Jonás necesitaba 3 días de camino. Imagínense. Era una ciudad muy grande. Y el mensaje, miren, amados hermanos, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, porque Jonás llevaba una predicación. Decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Si usted ha escudriñado las Escrituras, usted va a encontrar que el número 40, yo no le estoy diciendo que es un número de la suerte, no me malinterprete, que el número 40 se repite en muchas ocasiones. La palabra del Señor también nos habla, ¿cierto?, que Moisés tuvo en el monte Horeb
40 días y 40 noches. El diluvio que vino sobre la tierra en el tiempo de Noé fue 40 días y 40 noches. El ayuno de Jesús en el desierto fue 40 días y 40 noches. Y aquí, hermanos, el ultimátum, y aquí la advertencia que Dios le manda a la ciudad de Nínive a través de Jonás era la siguiente. Comenzó, ¿cierto?, a predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Tal vez, como dijo un predicador en una ocasión, podía ser un mensaje muy repetitivo, tal vez podía haber parecido un disco rayado, pero hermanos amados, eso era lo que Dios le había mandado a decir. Él no le podía poner de su cosecha, él no le podía ayudar a Dios, no. Dios le dio instrucciones explícitas y él tenía que ejecutarla tal cual como Dios se la había dicho. Pregunta para nosotros: ¿cuántas veces nosotros no le hemos añadido a lo que Dios nos ha mandado a decir? Nosotros le hemos sumado, hemos querido ayudar a Dios, y usted y yo no podemos ayudar a Dios. Dios quiere que tú y yo podamos hacer las cosas, las instrucciones al pie de la letra. Y el mensaje de Jonás no era un mensaje a lo mejor elocuente, no era una gran predicación, no era una gran enseñanza, pero sí era una palabra ungida, pero sí era una palabra de parte de Dios. No importa tú, mi amado hermano predicador, cuánto lo que tengas que hablar frente a un púlpito, no importa cuánto tú lo que tengas que hablar a través de la radio, no importa cuánto tú tengas que hablar a través de las redes sociales. Preocúpate que sea una palabra de Dios, preocúpate que sea una palabra ungida, porque si este hombre parecía un disco rayado en Nínive, que era una ciudad violenta, que era una ciudad corrompida, que era una ciudad pagana, ya me imagino cómo era la resistencia diabólica que había en esa ciudad, porque cuando tú llegas a ciudades, cuando tú llegas a pueblos, a localidades, y tú disciernes en el espíritu cuál es la atmósfera, cuál es el espíritu que está gobernando ahí, tú vas a percibir cómo esa ciudad está entregada a la idolatría, al paganismo. Esta ciudad era una ciudad pagana, era una ciudad que abusaba de los débiles, era una ciudad que se lucraba, era una ciudad que abusaba de la gente. Pero Jonás llevaba un mensaje de parte de Dios. Hermano, cuando tú llevas un mensaje, cuando tú llevas realmente una palabra de parte de Dios, hermanos amados, puede ser el más duro, puede ser el hombre más difícil. Cuando hablo hombre, hablo mujer. Puede ser el hombre más testarudo, puede ser el hombre más terco, pero esa palabra va a llegar a lo más profundo del corazón, porque lo que tú cargas y lo que yo cargo es una palabra de vida, es una palabra viva, es una palabra eficaz. El Espíritu Santo toma la palabra a través de tus labios y sopla sobre ella, y ahí la palabra es viva en el corazón. La pregunta es, ¿cierto?, ¿por qué no todas las mismas predicaciones? ¿Por qué no todos los mismos predicadores tienen el mismo resultado en los corazones? Claramente eso no tiene nada que ver con Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma, tiene la misma consistencia, hermano. Tiene el mismo efecto, tiene los mismos ingredientes. ¿Sabe dónde está el problema gestado? ¿Sabe dónde se origina realmente la carencia? Esa está en nosotros, hermanos amados. ¿Por qué? Porque no hemos orado, porque no hemos buscado, porque no nos hemos apartado para Dios, porque no nos hemos consagrado su vida, porque hombre que se consagra para Dios, mujer que se consagra para Dios, oiga, la palabra va a ser un estruendo a través de sus labios. Ese hombre y esa mujer lo que van a cargar literalmente es dinamita, y donde lleguen y hablen esa palabra se detona y quebranta el corazón, porque el corazón del hombre llega a un momento, hermano, que comienza, hermano, a endurecerse de tal manera que la Biblia lo compara y dice que será como martillo que quebranta la peña. En otras palabras, el corazón, hermanos amados, se comporta como una piedra.
Y para darle un golpe, una piedra, tienes que pegarle con algo contundente, porque si le pegas con algo liviano, esa piedra no la vas a quebrar nunca. Pero cuando llevas palabra de Dios, cuando llevas un mensaje ungido, esa palabra va a ir quebrantar, va a confrontar. Sigamos leyendo. Dice el verso 5, ¿qué hicieron los hombres de Nínive cuando escucharon a Jonás que parecía un disco rayado? Mire el mensaje para reducido, mire el mensaje para pequeño, mire el mensaje para corto. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es como que Dios me enviase camino de un día a la ciudad de Viña del Mar, y yo de ahí, cierto, caminando en el trayecto le diría, de aquí a 40 días la ciudad será destruida. Tal vez muchos irán a decir, este está loco. Tal vez dirán muchos, ese está fuera de sí. Hermanos amados, porque Dios no trabaja bajo los sentidos. Dios, cuando mueve al hombre, lo mueve fuera de los 5 sentidos. Para muchos es una locura en algunas ocasiones. ¿Sabes qué le dijeron al Señor Jesús? Le dijeron que Él estaba fuera de sí. En otras palabras, que Él estaba loco. Porque el lenguaje de Dios no es el mismo que de los hombres. El lenguaje de los hijos de Dios no puede ser el mismo que el del mundo. El lenguaje de los hijos de Dios no puede ser común. El lenguaje de los hijos de Dios es exclusivo. El lenguaje de los hijos de Dios es único. El lenguaje de los hijos de Dios no es plural, es singular, es único. Bendito sea el Señor. Ese era el mensaje que llevaba Jonás. No llevaba un mensaje elocuente, no llevaba una gran enseñanza, no llevaba una gran oratoria, no llevaba un gran discurso, pero llevaba una palabra ungida. Eso es lo que necesitamos nosotros, los predicadores, pastores, líderes de la iglesia. Procuren buscar del Padre. Dice que el Padre que te ve en secreto, el Padre te ve en la intimidad, el Padre que te ve ahí en lo privado, Él te va a recompensar en público. Bendito sea el Señor. Mire lo que aconteció. Dice, y los hombres de Nínive, que eran hombres terribles, hermanos amados, no eran nada muy blancas palomas. Acabamos de leer un poco el historial de la ciudad. Y con eso le digo todo. Muchas veces la gente dice, no, es que el sector es malo. No, es que el barrio es malo. Hermano, el sector no es malo, ni el barrio es malo. El malo soy yo. Porque yo hago el sector. Porque yo hago el barrio. Bendito sea el Señor. La única forma que las vidas sean cambiadas es que el hombre le dé lugar a Jesucristo. El hombre busca estrategias de hombre, hermano, que no son realmente productivas. Muchas cosas el hombre está haciendo para tratar de frenar la maldad, para tratar de frenar la delincuencia, para tratar de frenar los portonazos, para tratar de frenar las encerronas, como le llaman hoy en día, y no se han dado cuenta, hermano, porque tienen una venda en sus ojos, que el único que puede lidiar con el corazón es el Espíritu Santo. No es la cárcel, hermanos amados, no es usar la fuerza propia. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de juicio. No hay hombre, no hay mujer que pueda resistirse al Espíritu Santo. Jonás llevó este mensaje a Nínive, y escúcheme bien, y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Las palabras le llegó a su corazón y proclamaron ayuno, y dice, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El vestirse de cilicio en ese entonces era un acto de humillación. El cilicio era como una especie de saco. Era algo áspero, algunos se sentaban en ceniza. Job se sentó en ceniza. Eso representa humillación, reconocimiento. Es una forma de decir, Señor, yo me rindo. Hoy en día tú, mi amados hermanos, no te vas a vestir de cilicio, no vas a poner algo áspero para incomodar tu cuerpo, pero sí puedes doblar rodillas, sí puedes tirarte de guatita al piso. ¿Por qué razón? Esto
estos hombres creyeron a Dios. Cuando tú le crees a Dios, dejas de lado tu orgullo. Cuando tú le crees a Dios, dejas de lado tu reputación. Tu reputación se va el que dirán los demás. Muchos están pensando qué dicen los demás de mí. Preocúpate qué dice Dios de ti. Hermanos amados, preocúpate qué te está diciendo el Espíritu Santo de tu vida. Muchas veces vivimos por la apariencia. ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir esto otro? Preocúpate qué está diciendo Dios de ti. Estos hombres creyeron a Dios. ¿Quién eran? Hombres paganos, hombres que tenían dioses ajenos, pero estos hombres creyeron a Dios con todo su ser. En ese instante, en esa instancia, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno, porque el ayuno se era usado. ¿Sabes por qué era usado el ayuno en el Antiguo Testamento? Era usado por muchas razones, y una de ellas era usado para arrepentimiento. También el ayuno se usaba cuando había una enfermedad. También el ayuno se usaba en momentos de crisis. El ayuno se usaba para pedir dirección a Dios. Hoy en día esas herramientas no se han tomado en cuenta. Muchos toman decisiones dentro de las congregaciones y ni siquiera oran, ni siquiera ayunan. Los apóstoles en el libro Los Hechos, cuando tenían que tomar una decisión importante, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos pedían dirección al Espíritu Santo. El hombre hoy en día establece su propia voluntad, su propia agenda, su propio deseo. Pero ese no es el tema, mis amados hermanos. Dice aquí, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire, y esto llegó a oídos del rey. Cuando llegó a oídos del rey esta palabra, cuando llegó a oídos del rey este ultimátum, dice, y llegó la noticia hasta el rey, es decir, al que estaba al frente de la ciudad. Es decir, al gobernante, si pudiéramos decir en estos tiempos, al alcalde, ¿cierto? Al que estaba ahí al frente, al gobierno que estaba ahí guiando esa ciudad. Dice que cuando llegó esta noticia a oído del rey, se levantó de su silla. Esto le produjo algo, hermano. Por eso que necesitamos llevar la palabra tal cual como Dios la dice. Dejémonos de adornar el mensaje. Dejemos de ver gente intocable dentro de la iglesia. Hay mucha gente intocable. Hay mucha gente que no se le pueden decir las cosas como corresponde. Este hombre no podía transar. Tú y yo no podemos transar con la palabra de Dios. No podemos modificarla. Mientras oraba hace un momento atrás, el Señor traía a mi corazón. Hoy en día hay muchos productos en el mercado. Si usted va a un supermercado, usted encuentra diferentes tipos de productos. Y en esos productos, ¿cierto? Hay un etiquetado, ¿cierto? Donde dice a grandes rasgos, dice, este producto es libre de preservantes. Eso nosotros no lo sabemos, hermanos, si es así. Eso es lo que dice la publicidad. Pero hay productos, ¿cierto? Sobre todo en el campo, hay hortalizas, ¿cierto? Hay verduras, ¿cierto? Que se cosechan, que se siembran ahí, y las personas que las siembran, eso se aseguran de que esas cosechas, que esas hortalizas, ¿cierto? Esas verduras, esas frutas sean naturales. Y si usted compara, hermano, en otras palabras, una fruta natural con una fruta alterada, las dos son frutas, pero no tienen las dos las mismas propiedades. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos pueden llevar un mensaje de diferentes formas, pero vaya usted si realmente es un mensaje sin preservante. Cuando digo sin preservante, estoy diciendo que no es un mensaje alterado, que no es un mensaje modificado, que no es un mensaje arreglado, es un mensaje tal cual como Dios lo dijo. Aquí Jonás llevó lo que Dios le dijo. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Bendito sea el Señor. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó de su silla. Dice, se despojó de sus vestidos. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo exactamente lo que hicieron los demás. Se humilló delante de Dios. Oiga, hermanos amados, cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay una iglesia que se humilla, cuando hay una nación que se humilla, oiga, los juicios de Dios se retractan. Dios tiene misericordia, mi amados hermanos. Aquí Jonás vamos a verlo en una situación en la cual Jonás se enojó, hermanos. Bendito sea el Señor. Sigamos leyendo.
Verso 7 dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey. Eso fue ratificado, eso fue realmente establecido por mandato del rey como un edicto, como un precepto, hermanos amados, un estatuto. ¿Cuál fue, hermano? El siguiente. Y dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En otras palabras, el rey mandó ayunar hasta los animales. En el libro de Joel, Dios a través de Joel mandó ayunar hasta los recién nacidos, mandó ayunar hasta el novio salga de su tálamo, salga la novia, ¿cierto?, de ahí, y proclamen ayuno. Hermanos amados, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios, hermanos amados, comienza a obrar a nuestro favor. Dice: si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Estos hombres eran, en el ámbito espiritual, eran hombres carroñeros. ¿Cuántos hombres carroñeros no hay hoy en día que van detrás de la mugre, que van detrás de la basura? Los animales, los carroñeros van sobre los animales que están muertos, descompuestos. Hay muchos aves, ¿cierto?, que se dedican a eso. ¿Cuántos hombres en lo espiritual, y hablo de mujeres, son carroñeros? Y aquí el rey le dice que se conviertan de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey lo tomó en serio, siendo un rey pagano, siendo un rey idólatra, siendo un rey pervertido. Y muchas veces nosotros, que decimos ser los hijos de Dios, tomamos lo de Dios livianamente. Creemos que Dios está a nuestro antojo. Hermanos, Dios no está para complacer nuestros caprichos. Dios es un Dios soberano. Hermanos amados, dice que Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Hermanos amados, Dios también tiene un límite. Dios no va a seguir insistiendo sobre tu vida a que te cambie, a que te transforme. No, hermanos amados, Dios te dio el libre albedrío. Dios te dio la capacidad de poder escoger si te vas al cielo, como decía, o te vas al infierno. Así es, hermano, así de fuerte. Sí, así de fuerte es el Evangelio. El Evangelio no es un pasatiempo. El Evangelio no es una pasarela. El Evangelio es para tomarlo en serio. ¿Qué es para tu vida el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Es tiempo que venga el temor de Dios a nuestras vidas. Es tiempo que venga el temor de Dios a la iglesia. Es tiempo que el temor de Dios caiga en tu vida, en tu corazón, y puedas tener ese temor de Dios. Cuando hablo del temor a Dios, no estoy diciendo que tú y yo le vamos a tener miedo a Dios. El temor de Dios habla de reverencia hacia Dios. El temor de Dios te habla de respeto hacia Dios. El temor de Dios, acercarte a sí mismo. Es tiempo que el temor de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Sabes por qué, mi amados hermanos? Porque el juicio de Dios no va a comenzar por el mundo. El juicio de Dios viene por la casa de Dios. Así que si tú y yo no estamos realmente a cuenta con el Padre, hermanos, ese juicio te puede alcanzar. Muchos han tomado la actitud de Jonás, no han querido saber nada de Dios, se han ido lejos, pero donde quiera que te encuentres, ahí Dios te va a amonestar, ahí Dios te va a recordar que tú y yo somos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida. Hermanos amados, la Biblia es explícita. Dice que la amistad con el mundo, que es la amistad, es compartir de lo que hace el mundo. Yo no te estoy diciendo que no tengas amigo en el mundo, entre comillas amigo, porque el único amigo verdadero es Jesucristo. No te digo que no tengas una amistad en el mundo, pero cuando tú participas de lo que hacen ellos, tú te estás constituyendo delante del Padre, amigo del mundo, y dice, vienes a ser enemigo de Dios. En otras palabras, tú le das las espaldas a Dios. Bendito sea nuestro Dios.
Que vuelva el temor a nuestros corazones. Que vuelva el temor de Dios a nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios. Y dice el verso 10, ya estoy terminando, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Porque a Dios no le podemos nosotros engañar, hermano. Yo no le puedo engañar basado en una apariencia porque porto una corbata, cargo una Biblia, uso un traje, ese es cristiano. No, mi amados hermanos. La aprobación viene de Dios. La validación viene de Dios, no viene de los hombres. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Bendito sea el Señor. No dice que se convencieron, sino que se convirtieron. Hay muchos que están convencidos y no convertidos. Están crudos en su carnalidad. Están crudos, hermanos amados. Necesitan morir a sí mismos. Por eso que cualquier cosa les llama la atención. Por eso que la mente se le va para cualquier lugar. Porque no está el temor de Dios en sus vidas. Si bien Jonás era un hombre común y corriente, con debilidades, con falencia, porque tampoco Dios no va a buscar a un hombre perfecto. Dios se movió y se mueve en estos tiempos como se movió en la Biblia con un hombre con debilidades, que en el caso de David le falló, se volvió a Dios. Dios ocupó hombres con debilidades. Dios no te va a menospreciar, pero sí tú también tienes que tomar en cuenta que tu vida espiritual tiene que ir en aumento, tu vida espiritual tiene que ir en crecimiento. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Pero mire la actitud que tomó Jonás. Y aquí Jonás dice una respuesta a lo que decíamos hace un momento atrás. ¿Por qué Jonás no quiso ir en primera instancia a Nínive? ¿Por qué razón? Aquí dice en el capítulo 4, dice, pero Jonás se apesumbró. La palabra apesumbrar significa entristecerse. Se entristeció en extremo y se enojó. La pregunta es, ¿por qué se entristeció y se enojó? ¿Por qué razón? Mire, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Una de las razones por qué Jonás se fue a Tarsis y no fue a Nínive en primera instancia, no porque Jonás tenía miedo de Nínive, simplemente una de las razones por qué él se huyó de la presencia de Dios, porque Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia. Y aquí dice que Jonás se sentó a esperar. ¿A qué se sentó a esperar? Que el juicio de Dios viniese sobre esta ciudad. Y dice, oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Entonces Jonás sabía quién era Dios. Entonces aquí Jonás se enojó porque la palabra que él llevó, la profecía que él llevó no se cumplió. ¿Cuánta gente en este mismo momento no están frustrados? Porque cuando tú no ves lo que tú quieres ver, te frustras. Cuando el predicador no cumple la expectativa que tenía, se frustra, se confunde, se desanima. Hermanos amados, pero nos hemos olvidado que Dios es un Dios soberano. Cuando hablamos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Dios no tiene que pedirte autorización a ti, pastor. Dios no tiene que pedirme autorización a mí. Si yo, hermanos amados, pretendo que Dios me pida autorización o te pida autorización a ti, ya no es el Dios de la iglesia. Eres tú el dueño de la iglesia. Muchos dicen, esta es la iglesia del Señor. Muchos dicen, esta es mi iglesia, hermano. Es la iglesia del Señor que tú y yo en algún momento la ministramos. Pero la iglesia del Señor, cuando yo hago las cosas a mi manera, ya no es la iglesia del Señor, es mi iglesia. Cuando el Señor hace las cosas como Él quiere, no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Yo no sé si Dios nos está hablando en esta tarde o en esta noche. Entonces Jonás se molestó,
Se sentó a esperar que el juicio de Dios cayese sobre la tierra, sobre esa ciudad. ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos actuado mal en nuestros corazones y hemos visto algún impío, algún inicuo, algún pagano, algún idólatra, y hemos dicho: este idólatra, este hombre, este aquí, este allá? Y dice la palabra del Señor, mire aquí, Dios, hermanos amados, tocó el orgullo de Jonás. Muchos predicadores tienen orgullos. Muchos predicadores no aceptan un consejo. Muchos predicadoras no aceptan realmente una opinión. Pretenden saberlo todo, hermanos amados, y no es así. Nosotros somos un complemento. Yo doy gracias a Dios por el pastor José, hermano, que nos abrió esa puerta ya voluntariamente. Yo no tuve necesidad de hablar con él. Y espero que muchos más se puedan sumar a esta causa, hermano, porque aquí trabajamos por un solo reino. Aquí yo no estoy juntando agua para mi propio molino. El que está juntando agua para su propio molino, creo que está en un tremendo error. Todos estamos remando para el mismo lugar. Esto no se trata de dominación, ni tampoco yo estoy buscando una iglesia, hermano, universal. No, si usted tiene un lugar donde congregarse, congréguese, pero entienda que usted y yo pertenecemos al reino de Jesucristo. Y su palabra dice que un reino dividido contra sí mismo no permanece. ¿Por qué usted ve en estos tiempos una iglesia debilitada? ¿Por qué usted ve una iglesia raquítica espiritualmente? Porque no hay unidad, hermanos amados. Cuando llegó el día de Pentecostés, una de las razones por que cayó el fuego del Espíritu Santo, dice, porque estaban todos unánimes juntos. Es tiempo, mi amados, que dejemos las diferencias. Es tiempo que dejemos las cosas propias. Hagamos un lado nuestras agendas, hagamos un lado nuestra voluntad y dejemos que Dios sea Dios en nosotros. La soberanía de Dios reinó aquí. Jonás se sintió tocado en su orgullo. Dijo: yo soy un profeta de Dios, ahora esta palabra no se va a cumplir. ¿Qué va a ser de mí? Nadie me va a creer. Muchos predicadores son así, hermanos amados. Llegan con tremenda expectativa al servicio y muchas veces Dios no hace lo que ellos pensaban que podía hacer y muchos se desaniman. Tú no camines, hermano, por tu expectativa. Camina por lo que Dios está diciendo. Camina por lo que Dios está haciendo. Y dice aquí: porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Este hombre se quería morir. Este hombre tuvo la misma actitud que tuvo Elías en la cueva cuando bajó victorioso, cuando bajó realmente bendecido y respaldado por Dios del monte Carmelo. ¿Qué hizo Elías? Se metió a la cueva, se quería morir, se encontró solo. Eso es lo que causa la frustración. Este hombre se quería morir. Mira lo que le dice a Dios: ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?, le preguntó Dios. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Este hombre esperó ahí el juicio. Bendito sea el Señor. Nunca esperes el juicio de tu prójimo. Recuerda que Dios es un Dios de misericordia y de amor. Y tú y yo estamos, hermano, para reconciliar a Dios, al hombre con Dios. No estamos para alejar al hombre de Dios. Tú y yo no somos dueños del cielo. Muchos se creen dueños del cielo. Dicen: este entra, este no entra, este aceptable, este no aceptable. ¿Quién soy yo, hermano, para poder decidir por los demás? ¿Quién soy yo para poder decir quién entra a la vida eterna? Si Jesús también te recogió en la misma condición, también nos trajo del mismo camino, también nos recogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No creas que porque usamos un traje, porque usamos una corbata, porque tenemos un cargo en la iglesia, somos mejores que los demás. No, delante de la presencia de Dios somos todos iguales. Ten un corazón de misericordia. Espera realmente la instrucción de Dios. Aquí Dios le enseña algo a Jonás y con esto sí que termino. Dice el verso 9: entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Dios le creó una calabacera, una planta que lo cubriese en el día del sol.
y también a la vez Dios le creó un gusano para que destruyese esa calabacera. Y dice, y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Cuántos hijos mimados no hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos hijos realmente mimados que están dentro de la iglesia, que por cualquier cosa se molesta, que cualquier cosa le incomoda? Hermanos amados, es tiempo que puedas madurar, es tiempo que puedas entender que Dios es Dios en todo momento y en todo lugar. Y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, la cual no trabajaste. Mire qué tremenda enseñanza. Dice, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y aquí está la respuesta. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esos hombres, aunque hayan cometido el pecado que hayan cometido, Dios los vio que eran personas que necesitaban de Él. Es tiempo que veas a tu prójimo que no sabe discernir entre su mano derecha y entre su izquierda. Recuerda que tienen una venda en sus ojos. Tú te haces la luz, tú ves con claridad, tú entiendes con facilidad, pero el que está al lado tuyo no entiende de la misma manera. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga en esta hora de la tarde. Que Dios te guarde, mi amados hermanos. Cierra tus ojos ahí donde quiera que estés. Este mensaje, hermano, este espacio realmente, este enlace con la radio de Coquimbo, le hemos, hermano, titulado Viento Recio. Queremos que Dios se glorifique en cada corazón. Aquí no estamos buscando un reconocimiento de hombre. Aquí estamos buscando que tu vida sea ensanchada, que tu vida espiritual pueda crecer, que puedas salir de esa comodidad espiritual que te encuentras. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la noche por haber soltado esta palabra a través de este medio, a través de la radio, Señor, de Coquimbo. Señor, gracias por los medios que tú le has dado a tu Hijo allá, al pastor José Godoy, por la disponibilidad que ha tenido, porque ha entendido, Señor, que esto es del reino. Esto no es una visión de iglesia, no es una visión local, es una visión de reino. Gracias por él, gracias, Señor, por los que han de sumar en estas transmisiones. Gracias por los que están conectados, Espíritu Santo. Muchas gracias, les bendecimos a cada uno de ellos, y que esta palabra, Dios, pueda correr en cada vida, en cada corazón, y cada uno sea fortalecido desde la mollera hasta la planta de los pies. Le bendecimos a cada uno en esta hora. Gracias por cada familia. Gracias por cada hogar representado. Espíritu Santo, llega a cada rincón, llega a cada localidad, Señor, aquí en la quinta región, como ahí, Señor, en la cuarta región, Dios mío, donde quiera que estén tus hijos. Hay hijos que están conectados, Señor, que son de Estados Unidos. Padre, les bendecimos en esta hora de la noche. Tal vez el horario es otro allá en la ciudad donde ellos están, Señor, pero les bendecimos a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y yo, mis amados hermanos, que quería hablar unos par de minutos, mire, yo no me debo a sí mismo. Yo me debo al Señor, hermano. Usted y yo nos debemos a Dios. Usted y yo estamos a la disposición de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a cada uno. Dios le guarde. Gracias al Señor por los que están conectados, ¿cierto? Por ahí puedo ver, ¿cierto? La hermana Zunilda, el pastor José, está mi hija Melanie Roja también. Dios te bendiga, hija. Muchas bendiciones para ti, para mi hijo también, que está ahí en el hogar, ¿cierto? El hermano Alfredo, también la hermana Silvia Guerra, ¿cierto? Nuestra madre, el hermano Alejandro, ¿cierto? Y así a cada uno, la hermana Matilde. Quiero verlo a todos, hermano. A ver, denme un poquito. Voy a tratar de ver a todos los que están conectados, hermano, porque a veces me olvido de saludarlo. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados, ¿cierto? Dios les guarde, hermanos. Dios les bendiga.
Será hasta la próxima, ¿cierto? Si el Señor nos viene antes. Ayúdenos a predicar el Evangelio, hermano. Es la urgencia de predicar la palabra de Dios. Comparte estos videos, comparte estos enlaces. Si usted supiera cuánta gente no ha sido bendecida, hermano. Ayer me llamaba una persona, me decía una dama, y me decía, oye, esa palabra llegó a mi corazón, estaba quebrantada, tocada. Y eso es lo bonito, hermano. Eso es lo que buscamos. Usted ve que no promovemos otras cosas. Aquí no andamos buscando ofrenda, ni diezmo, ni nada de eso. Lo único que estamos buscando es que usted y yo seamos edificados. Ese es el concepto principal y ese es el objetivo principal. Y así ojalá todos pensáramos, hermano. Entendiéramos que necesitamos edificar nuestras vidas espirituales. Dios le bendiga, shalom, la paz de Cristo sobre su vida, sobre su casa, una buena semana, ¿cierto? Un buen inicio de semana. Muchas bendiciones, Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas bendiciones, Pastor José. Gracias por el enlace. Dios les bendiga a los hermanos de la radio en Coquimbo, a los hermanos también que están conectados en la aplicación Seno Radio y también a los que están en la plataforma de Facebook y a nuestros seguidores del canal de YouTube. Hermano, comparte el canal de YouTube, búsqueme como Cristian Rojas, suscríbase, presione la campana, al lado derecho, en la parte superior, hay una campanita, pincha ahí, ¿cierto? Suscríbase, ponga un me gusta y eso permite que los videos puedan seguir vigentes y puedan seguir circulando y que mucha gente sea bendecida. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.